Sí, Malena. Bueno, Clara pone compartir, vamos, ya ahora yo no lo hice antes, se me ocurrió. A ver, ahí iniciamos, se ve, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a dar inicio formalmente al tercer encuentro virtual de la materia gestión educativa. Como les dije anteriormente, vamos a estar las dos presentes, Clara y yo. Clara va a entrar en un ratito, apenas termina su examen, digamos, su acompañamiento a un examen, a un final de tesis, y mientras tanto nosotros vamos a ir avanzando. La propuesta para hoy va a ser centrarnos justamente en este módulo 2 que ustedes ya tienen disponible en el campus. Para nosotros es significativa esta imagen que elegimos porque da cuenta un poco lo que quiere transmitir de lo que es la gestión del director en el marco de esa gestión educativa institucional. Fíjense que acá hay un equipo, está representado así gráficamente, pero la idea es esta, de poder pensar a este director que tiene que tomar decisiones, que tiene que orientar el trabajo, que va a ser él el que dé la última, digamos, la última idea, la última manera de hacerlo, pero que lo esperable que ese resultado sea la síntesis de un trabajo colectivo y no de un director que se piensa solo él en la institución. Yo creo que ese modelo de director corresponde a otras épocas de nuestro sistema educativo, nuestra experiencia, donde las escuelas eran sumamente autoritarias y realmente el director estaba solo gestionando la escuela. En este momento que estamos desde ya muchos años, ¿no? Desde la vuelta a la democracia, en un proceso justamente de democratización de las instituciones, siempre estamos pensando a este director que trabaja en equipos de trabajo. Y en esos equipos de trabajo va a suceder un poco lo que plantea Bardiza Ruiz. No todos tienen la misma importancia, no todos inciden en el director de la misma manera. Entonces, el poder tener en cuenta esto nos puede ayudar a ir ajustando nuestra gestión educativa a las necesidades de esa institución. Con esta idea, ¿no?, que dice acá abajo justamente de clave para orientar los cambios. Pensamos un directivo que piense una escuela que sea la mejor escuela para esa comunidad, pero que no esté siempre ofreciendo lo mismo, sino que puede estar haciendo esos ajustes, esas revisiones que permitan ir dando respuestas nuevas según las situaciones que va surgiendo en la comunidad. Entonces, una vez que presentamos el módulo, sí vamos a ir a los objetivos del encuentro de hoy. ¿Qué nos vamos a proponer en este encuentro virtual desde nosotras? Esta es la propuesta para ustedes y si ustedes tienen otra necesidad, aprovechemos este espacio también como para plantearlo. Acá está entrando Clara ya. Esperen, admitir. Bueno, ya está Clara también, así que estamos las dos. Recién estamos iniciando, Clara. Estoy presentando los objetivos del encuentro. Bueno, gracias y perdón la demora, pero bueno, se me superpuso una actividad. Gracias, Sí, Miriam. No, al contrario, ya les comenté, así que están al tanto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces decíamos, ¿qué nos proponemos para el encuentro de hoy? Primero, el profundizar el análisis de algunos de los desafíos de la gestión institucional actual. Es decir, ¿cómo traducimos esto? Ustedes tienen un módulo que inicia diciendo que, bueno, actualmente los directores tienen algunos desafíos. Esta es una generalización. Después, cada institución tiene sus propios desafíos, pero dentro de esos desafíos, estos que son generales de alguna manera van a estar presentes. Después, comprender la figura del director en instituciones educativas, atravesadas por lo presencial y lo virtual. Nos gustaría aclarar por qué dejamos esta diferenciación.
la tuvimos que incluir fuertemente a partir de la pandemia, que fue un estado de excepción donde lo virtual cobró una vida particular para las instituciones. Ahora que volvimos a un encuentro presencial, a escuelas que funcionan de la manera en que era antes de la pandemia, digamos, ¿no? Con la asistencia de alumnos y docentes y equipos de trabajo a las instituciones, consideramos que esa experiencia de haber incluido lo virtual en la educación, algo tenemos que rescatar. Entonces, esta posibilidad de pensar en qué nos ayudó en un determinado momento y qué nos puede ayudar ahora y que sería bueno continuarlo, que estamos teniendo distintas experiencias educativas y que en eso ustedes lo van a poder quizás enriquecer con sus propias experiencias en las distintas escuelas. Algunas tomaron elementos virtuales que facilitan el trabajo docente y otras escuelas lo descartaron totalmente y volvieron a intentar esa normalidad que teníamos en el año, vamos a suponer, 2019, antes de la pandemia. Y es como que si la pandemia no las hubiera atravesado, cuando en realidad nos atravesó a todos, a los alumnos, a los docentes y a las propias instituciones. Entonces, esta posibilidad de pensar qué es lo que quedó y qué es lo que estamos dejando de lado y si estaría bueno tenerlo en cuenta o no. Sí, querría agregar algo antes de pasar al tercer objetivo, que es que en universidades de nivel superior o universitarias, la virtualidad, la educación a distancia ya existía pre-pandemia. Entonces ya el rol de un directivo, de un cuerpo de directivos, estaba atravesado por lo presencial seguro y también por lo virtual. Como ustedes saben que en esta asignatura también trabajamos en nivel superior, bueno, quería aclarar, porque si no se puede caer en la idea de que solo a partir de la pandemia las instituciones tenían o trabajaban con una propuesta de virtualidad. Como muy bien dijo Miriam, es verdad que la pandemia la revitalizó y la introdujo en muchas cuestiones, pero ya existía desde hace muchas décadas antes en nuestro sistema educativo, ¿no? Sí, algo, vos sabés que cuando estábamos haciendo tiempo para empezar la clase virtual, con los que se iban integrando, un poco hablábamos de las características del módulo, que tiene un formato particular, que acompaña la lectura, que todos dicen que le resulta llevadero y un facilitador cómo están presentados los materiales. Yo le decía que eso es trabajo propio de CAESE, que piensa estas licenciaturas así a distancia y piensa en estos sujetos que están estudiando no de manera colectiva, no en un único lugar, no encontrándose permanentemente. Que también, le decía, el hecho de haber incorporado el WhatsApp al estudio, por ejemplo, esto es un facilitador, porque ellos también se comunican de una manera distinta, que antes no sucedía. Entonces, un poco la idea nuestra era esto, que pensemos qué cosas transitamos en esa época de excepción y que podrían aportar al trabajo actual, aunque sea presencial en este momento, pero que siguen aportando. Bueno, y después el último objetivo, analizar la definición de proyecto en la gestión del directivo en instituciones educativas inclusivas. Esta idea, hoy vamos solo como a presentar la idea de proyecto, porque el eje del trabajo está puesto en la figura del director. Un director que para buscar la mejora de su institución necesita tener algún recurso desde el cual poder concretar con sus docentes esas propuestas de mejora. Y para nosotros, desde la materia, una de las propuestas de trabajo desde la planificación es justamente el pensar el trabajo a través de proyectos educativos y que esto puede ayudar a esta mejora educativa. Entonces, por esto, igual lo vamos a retomar en el otro módulo y lo vamos a profundizar. Hoy solo es un acercamiento a esta propuesta. Bueno, vamos a ir entonces a la primera, a estos desafíos que hablábamos al principio, en el primer objetivo, y que ustedes lo tienen para leer, tienen algo para abordar en el módulo, los pueden enriquecer con sus propias experiencias, y seguramente que los han trabajado también en otras materias, así que acá esto son como cuestiones muy generales
que atraviesan a todas las instituciones educativas. El primer tema es de inclusión social. Y en este sentido, el plantear la inclusión significa que estamos viviendo situaciones de exclusión. Es como el otro polo. Si no existiera situaciones de exclusión educativa, no estaríamos pensando en esta necesidad de definir instituciones que trabajen por la inclusión. Y en esto creo que ustedes lo vienen trabajando tanto en el ejercicio este de elección, donde tuvieron que pensar situaciones de exclusión en sus escuelas, y ahora lo retomamos desde pensar el rol del director, ¿no? Cómo estas situaciones de exclusión se dan por distintos motivos en las instituciones. La que más salió en el caso de la elección fue esta exclusión que se da dentro del mismo sistema educativo, dentro de la misma aula, donde no podemos garantizar quizás los mejores aprendizajes para todos los alumnos. Este concepto de pensar políticas de inclusión tiene que ver con pensar una institución que pertenece a un sistema educativo que responde a una política educativa y que esta política educativa tiene que ofrecer algunas alternativas a las instituciones de poder tener acciones que permitan tener en cuenta a todos los sujetos sociales. Y esto es complejo. Ustedes también en sus presentaciones cuentan algunas profesoras o profesores que están trabajando con poblaciones originarias, por ejemplo, donde quizás hay que hacer todo un trabajo de adecuación de los contenidos, del diseño curricular, para que realmente ellos lo puedan apropiar. Mucho sale el tema de la problemática de la integración con discapacidades. Entonces, bueno, ante sujetos que tienen condiciones o necesidades educativas especiales, ¿cómo poder hacer este ajuste de la propuesta de enseñanza para realmente lograr que ellos también puedan aprender? Entonces, este concepto de inclusión lo estamos pensando así, desde un sentido bien social, donde no solo es responsabilidad del docente que da su clase, es responsabilidad de toda una institución y de todo un sistema educativo, y de un Estado también, que piense una política educativa que permita tener alternativas de trabajo con estos sujetos, y no que lo dejemos recortado solo a, bueno, a una decisión de qué puede hacer un profesor. En este sentido creo que hay uno de los textos que hace hincapié en inclusión con calidad. La inclusión es verdadera inclusión si va acompañada de una propuesta educativa de calidad. Pues si tenemos con la idea de inclusión aulas de 200 personas, aulas de 200 alumnos, sí, les damos posibilidad a que todos ingresen a la universidad, por ejemplo, pero luego la calidad del aprendizaje o la calidad de la enseñanza se ve deteriorada por esta cuestión. Entonces, necesariamente tenemos que pensar que la inclusión tiene que ser una obligación, por supuesto, y una obligación que sea de calidad. Eso por un lado. Y por otro lado, hoy asistí, después lo vamos a ver en la próxima unidad o más adelante en esta charla, en este encuentro, si hay tiempo, en el diseño universal de aprendizaje. Esta concepción, lo veo y me inspira a hablar o mencionar este tema por los dibujitos, ¿no? que están también elegidos por Miriam en esta diapositiva. Lo que implica diseñar un aprendizaje que incluya a todos, y para eso tener una perspectiva mental que amplíe, que es difícil, porque nosotros fuimos formados de una manera y tenemos que cambiar o reencuadrar este modelo mental de enseñanza, utilizar la tecnología que está en el tercer cuadrante en este caso. Y bueno, incluye también al directivo, que es, por supuesto, acompañado y como responsable, como dijo Miriam, el Estado y las políticas educativas. Luego sí es el director el que lleva ese liderazgo trabajando, proponiendo y asumiendo esta inclusión social, este diseño universal del aprendizaje y trabajando con
con las prácticas pedagógicas, por supuesto, y la tecnología. Sí, que en realidad acá los separamos para poderlos pensar. Es una cuestión didáctica, pero... Claro, pero se da todo junto. Y esto que decía Clara, del contenido, la enseñanza, lo tecnológico, es lo que atraviesa, porque en realidad para la escuela, la función específica de la escuela es enseñar, y enseñar que esos saberes que se consideran socialmente válidos. Entonces, es como que esta inclusión tiene que estar atravesado por esto. Y ustedes esto lo tienen bien desarrollado en el módulo, cómo la tecnología, según cómo se la use, puede favorecer o no, porque si la vamos a tener solo como un medio para que los sujetos tengan un dispositivo o tengan un material diferente, pero no lo vinculamos con lo que tenemos que enseñar y como otra manera de incorporar esos saberes, bueno, va a quedar como una práctica que es solo familiarizarse con digamos, equipamientos actuales, y que la intención pedagógica es mucho más profunda. Ahí tienen en el módulo a Cabero, que profundiza mucho la idea, que después creo que hay un video tuyo, ¿no, Clara? Más adelante, que retoma esta idea de qué sentido le vamos a dar a la tecnología en el proceso de enseñanza. El tema del liderazgo lo hablamos al inicio del módulo, que tomamos esta misma foto, y ustedes lo tienen muy desarrollado en el módulo. Yo no sé si queda alguna duda en relación al liderazgo. Lo pusieron mucho en el foro también, como una de las condiciones que necesita un director, el poder ejercer este liderazgo y un liderazgo colectivo, ¿no? Que sea la representación de esa suma de deseos y no una iniciativa particular. Así que si hay alguna duda o alguna pregunta de eso, lo retomamos. Si no, vamos a ir avanzando. Y acá tendríamos los otros dos puntos que también se plantean como desafíos y que tienen que ver también como esas alternativas desde los cuales poder repensar estas problemáticas. Porque el hecho de poder parar, poder hacer una mirada y ver qué cosas tenemos que sostener en esa gestión y qué cosas necesitamos cambiar, qué procesos se van dando y cómo se van dando. Y esa evaluación, que ya también venimos hablando algo de esto de la evaluación, que es una evaluación que tiene que ofrecer información para que el directivo pueda tomar las mejores decisiones. No es una evaluación cuantitativa, por eso no es lo que nos interesa. Saber si la institución está en 10, en 9, en 8, no es por ese lado que le estamos pensando, sino esos procesos de trabajos colectivos que se van proponiendo, si realmente alcanzan sus propuestas o no, y en qué distancia tienen de ese ideal que estamos pensando. Y el tema de la creatividad, un poco pensándolo como estas posibilidades de encontrar esos espacios, esas propuestas que todavía no se implementaron en la institución y que nos pueden aportar una mirada diferente, procesos distintos y que permiten entonces encontrarnos desde otros lugares. En esto el trabajo colectivo es fundamental y el poderlo pensar desde áreas inclusive, por ejemplo, artísticas, que ellos tienen una visión como integral de la situación, ayuda a veces a mirar quizás estas problemáticas más recortadas que a veces se nos presentan en la realidad. Entonces poder hacer estas dos miradas, ¿no? Desde lo, como decimos en el módulo 1, desde lo micro y desde lo macro. Pensarlo desde una manera más completa y más holística. Yo no puedo dejar de mencionar acá, para los que cursaron diseño de sistemas de enseñanza-aprendizaje, esta mirada, este pensamiento sistémico y esta forma de considerar la evaluación como la posibilidad de analizar el proceso, ver los resultados de aquello que se planteó, ver los resultados y realizar los ajustes, que eso es lo que está diciendo Miriam, ¿no? Ver qué tenemos que mejorar, qué procesos tenemos que cambiar, qué tenemos que profundizar, qué tenemos que dejar igual, pero desde esta mirada integral que también se menciona en el último cuadrante. Claro, y todo este proceso lo estamos pensando en función de
empezar a pensar o de darle continuidad, porque muchas veces llegamos a una institución que tiene su proyecto educativo, y ese proyecto educativo parte de una manera de ver esa realidad. Por eso fíjense que el primer muñequito tiene el concepto de visión, como esas ideas a futuro, lo que creemos sobre lo que debe hacer esa escuela, ¿no? Entonces, aparecen algunas preguntas que ustedes también las vinieron trabajando en el foro, cuando empiezan a mirar a sus propios directores y empiezan a reconocer, bueno, aquellas fortalezas que está teniendo ese director y quizás aquellas otras actitudes que todavía no nos terminan de facilitar y que sería bueno hacer otras propuestas, ¿no? Con esta intención de que la escuela cumpla el rol que tiene que cumplir, y agregamos esta idea de los valores, que después esto lo vamos a volver a trabajar con el proyecto, porque siempre estamos pensando que formamos sujetos. Entonces, el tema, y trabajamos permanente con sujetos docentes, con sujetos alumnos, con sujetos padres. Entonces, el tema de los valores nos parece que atraviesa permanentemente. Una escuela que se piense democrática, que se piense inclusiva, va a haber prácticas que por los valores que sostiene las va a descartar directamente. No las puede pensar como posibilidad, porque si no va a significar quizás o propuestas de exclusión o propuestas de no reconocimiento de las particularidades. Entonces, directamente las estamos descartando, digamos. Y para dar respuesta a estas preguntas que nos atraviesan, tomamos algunas palabras que ustedes propusieron en el mismo foro y que nos parecieron significativas. Coinciden en la mayoría, hay algunas, a ver, en la parte superior de la diapositiva fueron las coincidencias que tuvieron en el foro. La mayoría estas características las valoró y las valoró positivamente. Esto de poder construir una visión de futuro con una visión, decían, algunos utilizan eso, visión de futuro, otros una visión clara, y las dos se relacionan, porque sería el poder pensar cómo pueden ser estos chicos dentro de 6 años, cuando egresen de la escuela, en ese mundo que sabemos que va cambiando vertiginosamente, con el tema que nos atraviesa la tecnología también. Entonces, ¿qué le puede ofrecer esta institución? Y que en esto tenemos que buscar propuestas concretas. Lo que le da la claridad a esta visión es ir pensando acciones que nos permitan ir acercando a ese horizonte. Después, la necesidad del director de influir en la conducta de los otros. Y en esta idea de tener que ser un trabajo colectivo, pensamos que, bueno, como muchos de ustedes relataron, hay directores que abren espacios de encuentro, espacios de intercambio de opiniones, espacios de buscar consensos, y que esa sería una manera democrática de poder gestionar en compañía con los otros. Muchos tomaron de la carta del director esto de no tomar decisiones precipitadas, que esto surge fuerte en esa propuesta de trabajo. Y sí, ustedes vieron que dice en la carta que hay que recorrer la escuela, hay que conocerla, hay que escuchar a los docentes, a los alumnos, a los porteros, como para podernos armar una idea de cómo es esa institución. Y no quizás decidir por lo que nosotros tenemos como idea institucional, lo que nosotros creemos que debe ser una escuela. Ese deber ser nuestro lo tenemos que confrontar con esa realidad y empezar a tomar datos de ver realmente qué sucede en esa institución. Después el concepto de líder de muchas maneras apareció en las respuestas de los foros y con todas las características que están descritas en el módulo de los distintos tipos de gestión educativa que puede hacer un director y con las características de lo que es ser un líder. Y también coincidieron fuertemente que el proceso que más tiene que garantizar un director es la comunicación. Inclusive hay quienes justamente esto lo señalan como una dificultad que están teniendo, que sus directores no facilitan esta comunicación, que más vale no la favorecen y que si pueden tratan como de diluir esos momentos que pudieran ayudar
a que se gestione la escuela de una manera distinta. ¿Y qué aportes aparecieron? Sí. No. Sí. Sigo. Bueno, ¿qué aportes aparecieron en el foro que nos llamaron la atención? Cosas que no están dichas, que se desprende de la lectura, se vincula con lo que ustedes viven y que son aportes de ustedes a cómo estamos pensando este tema. Hubo una profesora, por ejemplo, que dijo la necesidad de que el director analice los registros, tenga en cuenta los informes que hacen los docentes. Y si volvemos a la unidad 1, ¿se acuerdan que la gestión educativa tiene como distintos niveles de compromisos? Uno es lo administrativo. Eso administrativo no es solo para llenar planillas o para que esté el documento completo, sino que nos tiene que servir para poder darnos la información que necesitamos para poder tomar las decisiones. Entonces, un director que mire, vamos a suponer, registros de asistencia, que mire los boletines de calificación, que lea los informes, aunque sea a grandes rasgos, que seleccione algunos, que piense estrategias, porque si tiene 300, 400, 500 alumnos, es muy probable que en todos no puede estar, pero sí puede seleccionar de alguna manera, buscar algunos recursos, digamos, así como indicadores que le permitan decir, bueno, estos informes los tengo que leer y a partir de ahí poder pensar posibilidades, porque es toda información sumamente valiosa. Otra profesora hizo la diferencia que está transitando su institución con esto de pensar directores nobles que están ejerciendo por primera vez, que están construyendo su rol directivo. Y esto es una construcción que se inicia con este proceso que están haciendo ustedes, por informándose, leyendo sobre el rol, pensando cómo puede ser la escuela, pensando qué se podría hacer y qué no. Y desde eso, bueno, después el desafío de ejercer ese rol. Y lógico, a medida que pasan los años, uno va armando su mochila de experiencias y de decisiones que fueron acertadas y aquellas que no dieron tan buenos resultados. Eso nos pasa a todos, que muchas veces tomamos decisiones que no fueron las mejores. Lo que es esperable hacer en la gestión es, bueno, que uno esto lo recupera para decir, bueno, me sirve para orientarme en qué cosas voy a tratar de hacerlas diferentes o evitar. Hubo un docente también, uno de los profesores, que lo vinculó fuertemente con el clima institucional, que fue tema de la unidad 1, y acá empiezan a aparecer estas relaciones. Creo que decíamos, los módulos están pensados didácticamente y como para poder ir avanzando en el estudio, pero van a ser temas que vuelvan a surgir al pensar la propuesta del director. Entonces, ¿cómo el clima institucional puede favorecer o no la gestión directiva? Y acá el director tiene un rol fundamental, porque si no ayuda a crear estos buenos climas de trabajo, es muy probable que la escuela no logre los mejores resultados. Y por último, rescatamos este concepto que no aparece para nada en el módulo. Una docente, una de las profesoras dice, yo mirando ahora a mi director y pensando en esto que está sucediendo, la verdad que le daría 2 consejos. Y nos encantó esa idea de pensarse ya ustedes como que pueden orientar a que las cosas vayan por otro lado. Esto de aconsejar. Y por otro lado, qué bueno si te podemos construir directores que acepten estos consejos y que no se cierren a su propia práctica, ¿no? Que tengan esta apertura de aceptar, ¿no? Que muchas veces estos docentes están teniendo una visión institucional que uno no tiene y que puede ser un facilitador para poder avanzar en las propuestas de la institución. Solamente menciono esta última idea que explicita Miriam del foro, el nuevo rol, nuevo entre comillas, pero reciente, del asesor pedagógico o los grupos de asesores, que hay algunas escuelas, algunas universidades que lo tienen, ¿no? Y qué importante y qué necesario que es que este rol de asesoramiento sea escuchado, ¿no? El contenido del... Hay varias bibliografías al respecto, bueno, ya lo vamos a
a profundizar. Pero Miriam, si me permitís, me gustaría, porque yo estoy viendo a Shirley, a Florencia, a Gaby, a Giselle, a Guadalupe, a Macarena, todos los que están enganchados con este encuentro, ahí tomando nota algunos, veo, con los ojitos muy prendidos otros. Si quieren aportar algo de este foro, si fue contenido, contemplado esta síntesis, me parece que es un momento breve, porque no tenemos mucho tiempo, pero para que ustedes sean ahora los que sean escuchados, ¿no? Shirley dice sí. ¿Te gustaría aportar algo? ¿Te sentiste reflejada en esta diapositiva? ¿Escuchada en esta diapositiva? Y a mí me encanta estar en esta clase porque hasta los dibujitos parece que me ayudan a entender mejor, porque sí, hasta los dibujitos de la filmina iban acorde a todo lo que ustedes iban diciendo, así que por eso yo estoy escribiendo. Sí, te veo. Me ayuda más a entender el texto, digamos, que obviamente va a tener otro vocabulario más específico que el que solemos. Sí. O sea, más técnico, gracias, digamos. Shirley. Yo lo que siempre entiendo en las clases porque como que lo hacen más simple para nosotros. Sí. Igual entendemos, volviendo al módulo que hacía referencia Miriam, que el módulo esperamos, ¿no? Se supone que está didactizado, y eso significa que está con un tratamiento incluso de vocabulario y de secuencia lo suficiente o lo más claro posible. Guadalupe, María Soledad, Macarena, Pilar, ¿quieren comentar algo? ¿Alguna apreciación? ¿Agregar algo de lo que ustedes han podido escribir en el foro de la actividad y que no lo hemos mencionado? A ver, buenas Macarena. Tardes. Hola, Macarena. ¿Qué tal? Yo quería hacer un aporte respecto a las características de lo importante que son, por ejemplo, el tema de analizar registros e informes, de la cantidad de informes que piden a los docentes por ahí y que, como decía Miriam, no se toman el tiempo por ahí de leer y cuando llega algún papá algo, ni siquiera saben de qué situación estamos hablando o las particularidades de cada alumno, porque por ahí tenemos grupos que son heterogéneos siempre, pero hay algunos alumnos que resaltan, entonces quizás al menos de esos alumnos, entonces por ahí siempre se le carga el trabajo docente, pero no se toma por ahí el directivo el tiempo para analizar algunos casos particulares y tener una apreciación, digamos, general de lo que se vive en la institución. Eso me parece muy importante. Y después la comunicación, que en el día de hoy se sigue viendo eso de que no se le da la importancia a la opinión del docente, que es el que está en el aula en el día a día, ¿no? Por ahí se toman ciertas decisiones y se decreta o se exige que se cumpla, pero cuando el docente por ahí pone su mirada, no es tan bienvenida la apreciación que tiene. Eso nomás. Gracias, Macarena. Sí, son procesos que estamos intentando y hay instituciones que pudieron avanzar más, otras que quizás no tanto. Hay que ver también la organización de esa institución, si es estatal o es privada, cómo es este vínculo con los representantes legales muchas veces, ¿no? Que son todos acuerdos que hay que ir buscando y ese es el rol del director. Y yo les decía, a mí la verdad que me pasó, estuve en escuelas a veces bastante grandes y uno no da tiempo a leer todo, pero sí hacer una selección. Hubo veces, por ejemplo, que pedía, bueno, todos los informes de aquellos alumnos que estaban teniendo problemas en el grado por algún motivo. A veces eran vinculares, otras veces eran de aprendizaje. Otras veces pedía lo de los que consideraban los mejores alumnos. Iba haciendo distintos recortes. Entonces quizás no podía leer en un trimestre el resultado del aprendizaje de los 900 alumnos, pero sí de cada año tenía focalizado algunos. Y esto que planteaban ante la citación a padres, también el contactarse con el docente, buscar los antecedentes que tiene el alumno para realmente hacerle un planteo que sea serio, fundamentado a este padre que se lo está convocando. Porque la verdad yo pensaba que llamen a un padre, que se los decía a los docentes, que llamen a un padre para decirle, su hijo no hizo eso. No. Le digo, primero rescaten qué pudieron lograr con el chico y después de lo que no pudieron lograr, qué sucedió en ese proceso, para que el padre se vaya con una información y alguna idea de
poder pensar alternativas, pues si no, es llamar para castigar, y no es esta la intención. La intención es ayudar a que se construya este proceso de aprendizaje. Sí, Shirley había levantado la mano y alguien antes también, que no llegaba. Guadalupe, no me acuerdo quién. A ver, Shirley. Yo era. Ah, Gaby, sí. Yo hasta el momento no participé en el foro, pero sí, en algún momento yo me voy a sentar a escribir, pero tenía las mismas ideas que mis compañeros, así que comparto sus ideas. Y yo también agregaría el tema de la flexibilidad. Por ejemplo, yo todavía no trabajo en una escuela, pero terminé la secundaria en el 2018, que no fue hace mucho. Y, por ejemplo, el directivo decía, como el año pasado, nosotros en la escuela se da el desayuno, se hace el desayuno ahí. Y, por Sí. ejemplo, en el 2017, los chicos se portaban mal cuando iban a desayunar, que más o menos 15 minutos estaba cada curso. Y entonces él dijo, bueno, en el 2018 no se va a dar el desayuno durante todo el año. Y la verdad que en la escuela hay mucha necesidad hoy en día, los chicos no tienen abrigo, tienen hambre y, por ejemplo, yo si fuera directivo pondría en marcha este plan a principio de año y a medida que va avanzando el tiempo uno va flexibilizándose, tomando otras medidas en el caso de que se porten mal los chicos, ¿ok? Pero no sacar y cerrarme la idea de que no se puede implementar. Sí, excelente el ejemplo, porque realmente es de estas áreas que también son responsabilidad del director, que no son directamente pedagógicas, pero lo acompañan y lo atraviesan. Entonces, esto que decían, ¿no? De poder incluir la mirada del profesor, seguramente que si se juntan entre ustedes y conocen a ese grupo de alumnos, piensan alternativas de cómo poder contenerlos y que hagan su desayuno. Entonces, entre todos, pensar una estrategia. Y además la vinculación y el conocimiento de la comunidad, porque tomar una decisión que está involucrando y teniendo una intervención en una comunidad que está requiriendo alimentación, no sé, me parece excelente el ejemplo, pero muy terrible. Sí, muy terrible. Y que además afecta mucho el clima institucional. Claro, De ese tipo. sí, y a la comunidad, a la familia, que va el chico, vuelve a su casa sin desayunar. Hay mucho por trabajar. Y bueno, Sí. esta materia también intenta trabajar y traer estas cuestiones, ¿no? Sí, acá Gaby, por ejemplo, aporta esto que dice, es así, profe, mirar la realidad actual. Y sí, que era lo que decíamos, ¿no? Que, bueno, en época de pandemia fue un estado de excepción y ahí los directivos pudieron pensar una escuela diferente y tratar de sostener este encuentro entre docentes y alumnos, algunos con mayor dificultad que con otros, pero de alguna manera podía estar. Y ahora que volvimos a la presencialidad parece que no tenemos que hacer nada. Y sin embargo necesitamos el acompañamiento en otros sentidos. ¿Alguien más quiere intervenir? Aproveche que este es el momento. Shirley levantó la mano. Sí, yo tuve, por ejemplo, yo igual que Gaby, no trabajo en una escuela secundaria común, sino en modalidad especial, en integración escolar. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos mucho trato con los directivos y lo que, por ejemplo, yo iba a partir desde un ejemplo conciso que me pasó hace más o menos 8 días. Fui preguntando por un estudiante que es integrado con dislexia, que tiene un PPI. Y la May es presente, o sea, ella está dispuesta a hacer las adecuaciones, lo que necesite el estudiante para estar dentro de una escuela común. Y lo que yo notaba de la directora es que, por ejemplo, defiende a capa y espada a los docentes sin observar las actividades que se dan realmente en el aula, que no se cumplen las adecuaciones. Que al chico con un perfil atípico se lo pone en una esquina. ¿Por qué? Porque no puede leer, no puede hacer, entonces lo pongo en una esquina. Entonces lo que yo le decía a la directora es que antes de defender a capa y espada, que sea observadora. Uh-huh. Y que ese estudiante con dislexia tiene una inteligencia tecnológica increíble, que por ahí se podían aprender los docentes de eso. Que saque su notebook, que haga ahí, ya que no puede hacer un dictado, por ejemplo, le decía. Y entonces la observación
antes de llamar a los padres, ya tienen una mochila de esos padres. Claro. Que va a una escuela especial, que va a una escuela común, que hace doble el cansancio. Encima asiste a una escuela técnica, o sea, hay que dimensionar el cansancio de ese chico, la mochila de la dislexia, y llamar a esa madre otra vez a todo malo. Claro. Lo que yo le decía, pero ya me quedé mal y quedé como una novata, digamos, porque sí, yo también me recibí en diciembre como Gaby, creo. Pero yo le decía, hay que observar, directora, que las adecuaciones no se están haciendo, entonces el chico nunca va a avanzar. No es que él molesta, sino que no se hace. Entonces, por ahí observar, y sí, es cierto, yo le entiendo también a esa mujer, no puede acaparar todo, pero justo cuando hay un conflicto, capaz prestar más atención a esos conflictos o a esos perfiles atípicos. Claro. Sí, a ver, si la institución acepta y está de acuerdo en que haya alumnos que van a estar integrados, bueno, te va a requerir un trabajo determinado, porque justamente estás en una integración. Entonces, no podés no atenderlo. Está bueno que le puedas, ojalá te escuche, que puedas sugerirle esto que decíamos antes, ¿no? El poder aconsejar desde el lugar de ustedes, sencillamente, pero poder abrirle el espacio para que piense de otra manera. Mayda, tenés levantada la mano y alguien, ahora voy a leer lo que escribió una compañera, pero adelante, Mayda. Sí, buenas tardes. Hola. Yo quiero simplemente, en base a lo que decía Shirley respecto a esta cuestión, digamos, de que las directoras, directores defienden, digamos, a veces sin conocer o sin hacer esa revisión de las planificaciones, ¿no? O las adecuaciones. Hay un material, me pareció interesante, de lectura, que plantea esta cuestión, digamos, de esos acuerdos implícitos del director, digamos, que no cuestiona las planificaciones o las decisiones dentro del aula, y a su vez, digamos, el docente tampoco cuestiona la gestión de la dirección, ¿no? Uno de los materiales que nos habían compartido, digamos, en uno de los módulos. Me pareció interesante eso, digamos, porque en mi caso, digamos, en las instituciones donde trabajo se ve mucha esta cuestión, ¿no? Como que el docente en el aula haciendo sus actividades y bueno, y la dirección afuera, y el aula es un sector, digamos, que no se visita por dirección, ¿no? Y es como que, bueno, me parece que es como una especie de acuerdo implícito, este es mi lugar, y por otra parte, la otra parte dice, bueno, este es mi lugar, digamos, y ninguno se mete, por así decirlo, en los espacios, ¿no? Mayda, imagínate en las universidades, vos supongo que estás hablando de otro nivel, pero a nivel universitario, donde es casi imposible, por historia, por costumbre y por mala praxis, intervenir en las aulas para mejora. Claro, muchas veces por el tema de la libertad de cátedra también está entendida, digamos, ¿no? Mal entendida. Gracias, Mayda. Voy a leer lo que escribió Macarena con relación a lo que habló Gaby antes, ¿no? Ella dice, sí, porque por ley esos alumnos deben asistir a la escuela que deseen y deben intervenir ahí, como decían al principio, las políticas educativas para ver las adecuaciones necesarias, además del docente. Gracias, Macarena. Sí, súper interesante. Clara, Miriam, ¿puedo acotar algo? Sí. Bueno, en la institución en la que estuve trabajando yo, que hice este año, más o menos hasta junio, la suplencia, estoy en readecuación. El director, como en años que yo estuve en noveno también, se ve el tema de que a veces en la dirección se llevan pruebas para que ellos observen de cómo los profesores están supervisando a los alumnos, de cómo los califican, ¿no? A veces, de vez en cuando, se les pide como un marco evaluativo, un régimen, ¿no? De cómo ellos van planificando, cómo si van cumpliendo a rajatabla los contenidos, el diseño curricular.
Y también es como que se abarca mucho también el rol del director, porque tienen que a veces, no solo los padres, que a veces están citados por ellos, por los directivos, sino que a veces tienen que cumplir roles como tener que supervisar a los docentes, ver varias tareas ejecutivas. El rol del director tiene que ser. Claro, y hasta los mismos directivos como que ayudan o hacen de una ayuda mutua a los docentes y trabajan en conjunto con los docentes. Claro. ¿No? Sí, ese se acercaría a uno de los ideales, ¿no? El hecho de un director que realmente acompañe y que muchos, o en las situaciones que lo requiera, bueno, trabaje codo a codo con el docente, porque fue profesor. Un directivo actual ya sabe lo que es el aula, transitó esa experiencia, entonces entiende de qué se está hablando, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. Sigamos, sí. Bueno, en relación, está vinculado a lo que venimos hablando, ¿no? Nosotros mantuvimos este término post-pandemia por esto que decíamos antes, ¿no? Estas prácticas que fueron excepcionales por esa situación, pero que quizás nos permiten poder estar pensando la escuela actual y buscarle así otras alternativas, ¿no? Como estos modelos híbridos de trabajo, y no ya decir, bueno, como volvimos a la presencialidad, la virtualidad ya no la utilizamos. Quizás no lo utilizamos de la misma manera, no usamos todo, pero algo, como decía recién la profesora, que ante un alumno que tiene quizás dificultades para escribir, bueno, el uso de un dispositivo puede ser un facilitador. Entonces, ¿por qué no? El uso de los celulares, ¿por qué no? Hay que verlo como y con un sentido pedagógico, que eso es el eje principal. El resignificar el currículum y la didáctica, en ese momento de pandemia se hizo una selección de contenidos y se hizo un recorte. Nosotros en general tenemos estos diseños curriculares que son muy enciclopedistas y siempre es un desafío para el docente, para los profesores, decir, bueno, ¿qué abarco? ¿Todos los contenidos y no profundizo o profundizo y hago menos contenidos? Porque el tiempo de clase no da para toda esa propuesta. Que esto también tiene que ser motivo de una planificación institucional y como tenemos una escuela ciclada, quizás poder pensar esos diseños curriculares por ciclo y no por año. Entonces decir, qué cosas va a aprender el primer año, cómo las profundiza el segundo y qué logros va a tener ese tercer año al cerrar el ciclo. Y después cuando pasa al otro ciclo, volver a darle continuidad. Pero esto tiene que ser planificado. El diseño curricular no está propuesto por ciclos, pero después los contenidos aparecen de manera lineal y acumulativa. Y el trabajo con esta desigualdad, ¿no? Que fue una problemática que prácticamente todos los docentes los transmitieron en el foro, que es el desafío actual que están atravesando de tener que dar respuestas de prácticas pedagógicas para las cuales no fuimos formados. Entonces, decir, bueno, ¿qué podemos empezar a hacer? No solo como docentes, sino como institución también. Y pensar esto de cómo garantizar recursos, cómo garantizar quizás materiales de trabajo. Bueno, en ese sentido, decir, esta experiencia de pandemia creo que nos puede dar algunas pistas de prácticas que pueden seguir ayudando. Bueno, todas estas ideas están pensadas y están en vinculación con la distribución del poder, porque en definitiva la última palabra la tiene el director, que es el de mayor autoridad en la escuela. Entonces decir, bueno, ¿cómo se juega esa autoridad en esta institución? Y ustedes esto lo leyeron también en el módulo, que puede ser una autoridad que solamente es porque está designado como director y cumple ese rol. Tradicionalmente, un poco era la visión que se tenía del director, que se lo respetaba y todo, porque decía que era el director o la directora, pero actualmente, ante, digamos, la democratización de las instituciones, las complejidades que vamos teniendo socialmente,
esta autoridad es permanentemente desafiada. Entonces, ¿cómo hace este director para poder sostener este lugar de autoridad? Y esto lo tiene que trabajar todos los días. No es cuestión de quedarse tranquilo y decir, porque soy el director, todos me lo van a reconocer. Y un poco pasa con el docente como figura de autoridad, con los maestros, con los profesores especiales. En realidad, todas las autoridades del sistema educativo, en otra época, solo por el rol, eran respetados e identificados, y actualmente no es suficiente. Tenemos que dar cuenta de esa idoneidad profesional. Esto que está justamente en la parte de abajo del gráfico, que es esto de no solo tener la autoridad desde lo legal, porque fuimos nombrados, sino también por nuestro desempeño y por cómo hacemos las cosas y por cómo nos mostramos ante esas comunidades. Y esto es lo que habla de lo que lo identificamos como idoneidad profesional, ¿no? El poder dar las mejores respuestas ante las necesidades que se van presentando. Esto igual lo tienen bien desarrollado en el módulo, así que cualquier duda también lo podemos trabajar en los foros. Y bueno, entonces ante esta problemática, digamos, de un director que se hace cargo de una institución, que tiene que tomar una última decisión, que la tiene que construir, que quiere que sus docentes sean escuchados, que tengan las mejores propuestas educativas a sus alumnos, ¿qué recursos tiene? ¿De qué elementos se puede valer para apoyar su gestión institucional? Y ahí es lo que le decía al principio, que uno de los recursos que nosotros valoramos desde el lado de la planificación es el poder pensar proyectos pedagógicos de enseñanza. Y por supuesto construir un proyecto institucional que identifique a esa institución, que le dé esa identidad por la cual las familias la eligen, no solo porque es la escuela cercana a su domicilio, sino porque además tiene una propuesta de enseñanza que los convoca y que les aporta algún interés. Entonces, pensamos que es a través de los proyectos educativos que podemos intentar tener directores que vayan concretizando estas ideas y estas prácticas. Y acá aparecen características generales de un proyecto educativo institucional. En la próxima clase virtual y en la próxima unidad lo vamos a especificar, pero tiene que ver con esto de la visión que vamos construyendo colectivamente, con esto de darle una identidad a esa construcción, que tiene que ser una construcción colectiva y que tenemos que ir pensando entre todos propuestas que acerquen a ese estilo de escuela que estamos pensando como la mejor para esa comunidad. Ese proyecto educativo institucional tiene que estar escrito, tiene que ser un documento que se lo pueda consultar, que permita revisitarlo y poder ir pensando alternativas, que permita una evaluación de esto para ir viendo qué ajustes necesita ir haciendo, qué cosas vamos a sostener y qué no, y también que sirva de orientación para todos los otros que forman la institución. Sobre todo le pasa a ustedes como profesores que a veces quizás van 1 o 2 días a una institución y sin embargo son parte de esa institución. Entonces quizás no pueden participar en las reuniones de todas las 3 o 4 o 5 escuelas que quizás tienen. ¿Cómo se enteran? ¿Cómo conocen? ¿Qué decisiones se tomó? ¿Hacia dónde quiere ir esa escuela? ¿Qué propuesta pueden pensar ustedes en relación a ese proyecto? Si no está escrito, si no es público, si no es claro, y bueno, es muy probable que a ustedes no les sirva como recurso para que puedan volver a pensar sus prácticas. Es esta vinculación entre la propuesta institucional y las propuestas áulicas, ¿no? Acá lo macro sería la institución y lo micro lo áulico. Y a su vez decimos, tiene que estar eso micro, que es la escuela, vinculado al sistema educativo, que sería lo macro. Entonces, ¿cómo nos vamos ampliando en estos círculos concéntricos, ¿no? Que va teniendo incidencia en estas propuestas educativas? Miriam, ¿no sabes que yo estoy haciendo una readecuación en un centro educativo y tuvieron que declarar en un papel los integrantes que componen
¿no? La institución, y a nivel contable, no sé si decirlo de esta manera, no sé, será para después hacer el reconteo, digamos, a nivel administrativo, o no sé de qué, que se llega al consejo y todo, de que, como decís vos, de qué manera a veces esos actores que se involucran dentro de una institución educativa o de un centro educativo comparten y forman parte, y además que se lleva desde diferentes dimensiones, ¿no? Sí, y está todo vinculado. En realidad, en un proyecto educativo institucional se tienen que presentar las autoridades y va todo, va desde digamos, desde los recursos materiales que cuenta una institución hasta los recursos simbólicos que tiene. Entonces, es una vinculación de ambos, como para poder pensar alternativas, porque la idea es esto, es poder elegir las mejores propuestas para esa comunidad. Entonces, quizás el hacer todo un informe y todo un rastreo de qué cosas administrativas y concretas, materiales, tiene una institución, te permite posicionarte y decir, bueno, a ver, ¿por qué camino puedo incentivar a estos docentes y qué cosas también me están faltando? ¿No? A mí, por ejemplo, en una escuela me pasaba que ciencias naturales era una materia que estaba siempre relegada y no teníamos tampoco recursos, no teníamos ningún espacio. Entonces, bueno, esto de pensar un posible equipamiento de distintos elementos que faciliten el trabajo en esa área de enseñanza y no que quede desdibujada en la institución. En otras quizás puede pasar con matemática y que necesiten las calculadoras, por ejemplo, y entonces esta vinculación entre lo material y la propuesta de enseñanza está también y tiene que ser parte del proyecto institucional. No van por lados separados, sino que unos favorecen o no a los otros. Hubo profesores que contaban, haciendo memoria de la época de pandemia, esto que la escuela tenía dispositivos, los hicieron arreglar y se los hicieron llegar a aquellas familias que no tenían nada, sino no tenían manera de contactarse. Entonces, decir, bueno, ante una situación de necesidad, como el equipamiento de la escuela garantiza la continuidad de esas trayectorias educativas. Y esa es la principal intención. Bueno, les dejamos acá las características, ya vamos estando en el tiempo. Vamos a avanzar. Acá tenemos la síntesis del encuentro de hoy, que a grandes rasgos sería, bueno, esto de pensar cómo estos buenos resultados que busca un directivo, cómo el equipo, la gestión del equipo directivo incide fuertemente en los resultados de aprendizaje. No está desligado. Por eso hay escuelas que están catalogadas por las comunidades como buenas escuelas y son elegidas como buenas escuelas y otras que no. Entonces, ¿qué marca la diferencia de esas escuelas? Y muchas veces es esto, es la gestión del equipo directivo. Creo que la carta al director da ahí muy buenas pistas, como para pensar el estilo de equipo directivo que necesitan las escuelas. Después, otra de las ideas que estuvimos pensando es esto de los desafíos para generar condiciones positivas de trabajo. Positivas en el sentido de que sean facilitadoras y que digamos, incentiven al trabajo docente, no que lo predispongan a no querer colaborar, a no querer aportar, a no querer involucrarse, sino justamente, bueno, todas esas actitudes contrarias. Otra idea es que la escuela no puede sola, que necesita generar y sostener buenos vínculos con las familias y el entorno escolar. Y yo creo que también acá quiero rescatar una intervención de Ivana en el foro, que decía que su directivo, para poder sobre todo trabajar con el tema de estos chicos integrados, tuvo que hacer vínculos con otras instituciones de la comunidad donde hay otro tipo de profesionales. Entonces, ¿cómo se va complejizando? Y que desde ahí pudieron encontrar algunas ayudas para el trabajo docente. Y era esto que contaban ustedes, ¿no? Que ante ciertas problemáticas que en realidad nosotros podemos tener una información general, pero no la sabemos trabajar específicamente. El poder hacer equipos de trabajo y vincularnos con otro tipo de profesionales puede ser un facilitador para pensar nuestras propias propuestas. Después, enseñar en la actualidad es construir cada día la autoridad escolar
en la transmisión de saberes socialmente valorados. Esto tiene que ver fuertemente con esto que decíamos, que la autoridad no está garantizada, que la tenemos que estar gestionando y reorganizando cada uno de los días que estamos frente a la institución. Bueno, ¿qué nos queda? No sé, Clara, ¿te parece bien que vayamos ya a las propuestas de trabajo? Y yo iría porque ya los profesores y profesoras se están retirando. Bueno, entonces lo que les proponemos es que avancemos con la unidad 2, que participen en los foros, en las actividades. Toda unidad termina con una autoevaluación, que la intención es que ustedes tengan algunos indicadores como para decir, bueno, los conceptos los estoy manejando o necesito volver a la bibliografía. Y a ver, ¿qué más nos queda? Creo que ya mucho más no. Bueno, Esto, el encuentro próximo. Claro, que nos volvemos a encontrar el miércoles 11 de octubre. Quiere decir que ahora tenemos un periodo un poquito más largo que vamos a estar comunicados a través del campus. Bueno, si alguien quiere agregar algo, despedirse de alguna manera, y si no, ya damos por cerrado el encuentro. ¿Alguien quiere agregar una última reflexión? Bueno, creo que fue bastante participativa, o tratamos, ¿no?, de que así sea. Sí, sí, estuvo interesante y bueno, y leerlos en el campus, la verdad que también nos va dando así elementos para ver que ustedes están apropiando y reconstruyendo lo que les proponemos a través de los módulos. Recuerden que este encuentro está grabado, está siendo grabado y va a estar subido al aula virtual, suponemos que en el día de mañana. Perfecto. Bueno, gracias a todos, dejo de grabar. Y Maida va a dejar de escribir, porque estaba ahí con la virome. Gracias por todo, profe, nos vemos. Gracias a ustedes, chicos y chicas. Nos vemos, muchas gracias.